Muy buenos días, mi nombre es Ricardo García Pino, soy estudiante de primer semestre de Ingeniería de Software de la Universidad Compensar y este es el desarrollo de la actividad número 2 de la práctica aplicada. Ay Dios, ya, aquí está. Entonces pues empiezo con esto. Empiezo con la existencia de la humanidad. Tal vez me voy a meter un poquito con conceptos históricos o de antropología social, pero pues creo que tienen cabida para el desarrollo de esta tarea. Ya se sabe que la historia de la humanidad pues está dividida en la historia y la prehistoria, divididos entre sí. En el momento en que se pudo llevar un registro de acontecimientos, es decir, en el momento en que se empezó la historia. La historia de la prehistoria está dividida entonces en unas edades ya establecidas, que son la edad de piedra, la edad del bronce, pero también hay por ahí la dividen en cobre, la edad de hierro, y una que está pues en estudio, pues la han propuesto, pero pues no se ha llevado como tal a una edad cronológica como tal de la humanidad, que pues aquí en este momento la voy a nombrar como edad del silicio. También la nombran, por ejemplo, como la edad del transistor, la edad de la silicona, la edad de la información, la edad del computador. Pero bueno, esto es porque en la edad del silicio, pues lo que el ser humano más está necesitando en su vida diaria es el silicio como componente de los transistores. Los transistores pues empezaron, de hecho no empezaron con el silicio, sino con el germanio por allá en 1947. Transistores simplemente es una pieza de electrónica que puede estar o prendida o apagada, punto. Eso es lo único que tiene. Luego, pues cuando ya se refinaron el manejo del silicio, pues entonces empezaron los transistores o los semiconductores de silicio. Pero siguen siendo la misma función electrónica, o encendidos o apagados. Luego llegaron y cogieron y los aglomeraron en una sola placa, que eran placas de transistores, hasta que se creó el primer procesador, que fue creado por Intel, el 4004 en 1971. Fue la primera unidad central de procesamiento. Y luego se crearon ya procesadores pues ya mucho más especializados. Sigue existiendo la CPU, Unidad Central de Procesamiento, que es una unidad de, como su nombre lo dice, de procesamiento. Puede hacer básicamente lo que sea. Cualquier tarea que se le ponga, lo puede hacer. También emergieron las unidades de procesamiento de gráficos, que son mucho más rápidas, tienen más núcleos que la unidad central de procesamiento, pero están limitadas a hacer tareas muy simples o muy básicas. Por ejemplo, sumar números de forma repetitiva. Lo pueden hacer mucho más rápido que la CPU, pero no pueden hacer operaciones tan complejas. Empezaron a aparecer otros tipos de unidades de procesamiento, como la TPU, que hasta como yo lo tengo entendido es una unidad de procesamiento de tensores, refiriéndose simplemente a álgebra lineal. Lo mejor que puede hacer álgebra lineal en cuanto a electrónica es la TPU, y pues se utiliza sobre todo es para la inferencia en el análisis de datos. Estoy hablando sobre todo en este momento de modelos de lenguaje largo o inteligencia artificial. La FPU, que es básicamente es un coprocesador matemático, que lo pongo aquí en interrogado porque usualmente ya está integrado como tal en las CPUs.
Y este que no lo he podido entender muy bien, que simplemente se llama la unidad de procesamiento de datos o DPU, pareciera que fuera que se utiliza sobre todo es para manejo de ciertas cosas de información que son extremadamente voluminosas, como por ejemplo bases de datos o sistemas de seguridad. De todos estos, pues también salieron de pronto dos procesadores que en este momento son un poquito más ciencia ficción que realidad, que está la unidad de procesamiento cuántica, que es lo que ahorita conocemos como computadores cuánticos, en que simplemente en vez de utilizar transistores que están limitados al tamaño del átomo, pues van a utilizar partículas subatómicas. Entonces, pues eso es lo que cuando empezó yo me acuerdo que la noticia era que computadores más pequeños que un átomo. No, no son más pequeños que un átomo, simplemente que se utilizan ciertos estados de la mecánica cuántica para definir prendido o apagado como los transistores. Y está también todavía más en el rango de la ciencia ficción la unidad de procesamiento neural, la cual pues simplemente está hecha a partir de neuronas de redes neurales. Cuando digo neuronas, pues me refiero obviamente a neuronas electrónicas, muy similares a las neuronas fisiológicas, por ejemplo, de los seres humanos, donde hay una entrada y se da una respuesta. Eso es todo. Todo esto pues ha llevado a ciertas tecnologías pues que también son disruptivas, como por ejemplo en este caso, por ejemplo la tecnología de cadena de bloques, nanotubos y grafenos y la biología sintética. ¿Por qué menciono, por ejemplo, la tecnología de cadena de bloques más allá de las criptomonedas o cualquier otra situación de estas? Es porque, por ejemplo, esto ha conllevado una carrera, por decirlo así, muy similar a las carreras armamentísticas de la Guerra Fría, en las cuales, con el fin de obtener más dinero, pues se disminuyó el tamaño del transistor. En este momento, si mal no estoy, estamos en 2 nanómetros. Se supone que no podemos pasar de un nanómetro porque ese es el tamaño del átomo. Pero bueno, esto lo menciono es refiriéndose a que, por eso lo menciono como tecnología disruptiva. Están también pues nuevas tecnologías que están encaminadas a disminuir la pérdida de energía. La gran mayoría de la energía utilizada por los procesadores actuales se pierde en calor. Entonces, por ejemplo, el hecho de poder tal vez encontrar superconductores que no pierden la energía como en forma de calor, pues puede implicar entonces un aumento en el poder de los procesadores. También menciono la biología sintética, en el cual ya sea, por ejemplo, que se utiliza neuronas cultivadas como nuevos procesadores, o ya sea que se utiliza procesadores añadidos a seres vivientes como los seres humanos, o también pues simplemente pues tecnologías de órtesis y prótesis que tengan pues procesadores embebidos que ayuden a la persona que está usando dichas prótesis u órtesis. Y pues la tecnología pues que se supone que va a ser más disruptiva es la singularidad, cuando el computador sobrepase en inteligencia y capacidad funcional al humano, no solamente en inteligencia, sino también en capacidad funcional, es decir, que por ejemplo que un solo computador pueda, por ejemplo, construir una casa, como hace un computador, por ejemplo, el computador de escritorio mío no puede hacerlo simplemente porque no tiene la maquinaria para construir una casa. Entonces no solamente es inteligencia, sino también capacidad fisiológica. Bueno, como esto es más ingeniería de software, pues no puedo ponerme tampoco como tan embedido en esta parte del hardware. Aquí solamente estoy mencionando el hardware, pero me pareció bastante interesante mencionarlo. Hice tanto énfasis en que los transistores estaban en un estado de encendidos o apagados, porque así es como funcionan en este momento todos los procesadores que yo conozco. Hay hipótesis también no solamente
encendido y apagado, sino por ejemplo de canales abiertos. Entonces, dos canales abiertos, un canal abierto o apagado del todo. Entonces ya no sería ceros y unos, sino por ejemplo sería 0, unos y 2. Pero bueno, en este momento, hasta donde yo conozco, todos están funcionando es con transistores en encendido o apagado, en unos y ceros. Entonces, lo mencionaba, los transistores o están encendidos o apagados, funcionan con unos y ceros. Entonces, esto se podía manejar inicialmente, por ejemplo, conectando cables dentro de un computador gigantesco que no cabía en un edificio, o insertar tarjetas preprogramadas. Pues cuando digo tarjetas me refiero a tarjetas electrónicas o tarjetas perforadas que si ya eran papeles que simplemente está perforado, apagado, está perforado, prendido, no está perforado, apagado. Entonces es unos y ceros y con eso pues se intentaba, por decirlo así, de pasar la información a los computadores más primitivos. Cuando inició como tal ya los procesadores, entonces se programaba era con lenguaje binario, que era 1 y 0, como ya lo menciono, es decir, prendido o apagado el transistor. Pero pues eran extremadamente engorrosos, simplemente para decir, por ejemplo, súmeme AX con BX, entonces ahí fue cuando se crearon simplemente, como por decirlo así, macros, que establecían, por ejemplo, sumar, entonces equivale a tal código binario, saltar a tal información, eso equivale a otro código binario, el segmento de código o el segmento de información, el CSDS, equivalen a tales códigos binarios. Entonces pues esos macros fueron los que crearon el primer lenguaje, que fue el que todavía existe, que es el ensamblador, que es simplemente una forma humanizada de poder más o menos interpretar los unos y los ceros. Eh, a pesar de que el ensamblador fue una mejoría bastante notoria sobre el lenguaje binario y todavía se sigue considerando pues un lenguaje de bajo nivel, era extremadamente engorroso, complejo, difícil de manejar. Entonces pues se crearon los lenguajes de alto nivel que simplemente eran macros del ensamblador. Los primeros pues eran Fortran, COBOL y BASIC. Y hay otros más, por ejemplo, no, pero en este momento no lo recuerdo. Todavía está vivo el Fortran. El Fortran todavía está pues actualizado. Ya se ha actualizado pues a las máquinas actuales. El COBOL pues entiendo que tiene unas situaciones bastante particulares, que hay abundantes computadores extremadamente viejos de calidad de legado, pero que todavía están manejando COBOL y que no se pueden destruir esos computadores aún o actualizar porque simplemente no pueden dejar de funcionar. Entonces todavía sigue existiendo el lenguaje COBOL. Hasta donde yo sé, por ejemplo, el lenguaje BASIC ya no existe. Luego apareció pues ya el rey de los reyes, el papá de los pollitos, que es el lenguaje C. El lenguaje C permitía, pues incluso es un lenguaje extremadamente poderoso que incluso lo comparan con lenguajes que dicen que es un lenguaje de bajo nivel. Estoy completamente en desacuerdo, pero simplemente lo que dicen cuando es del bajo nivel es que tiene capacidad completa sobre el computador, igual que el ensamblador. Y también apareció pues su versión con esteroides anabólicos, que es el C++. Y pues básicamente la gran mayoría de software de desempeño actual tiene que ser escrito en lenguaje C o en lenguaje C++, todavía se están utilizando, y el resto simplemente son modificaciones diseñadas a facilitarle la vida al ingeniero de software. Pero pues estos son básicamente los dos lenguajes primordiales de programación. Han aparecido otros lenguajes como Java, Rust o Python, que como mencionaba simplemente son versiones más facilistas de C y de C++. Por ejemplo, Java, la intención de Java cuando se creó era simplemente facilitar el uso de las aplicaciones
varias plataformas sin importar, por ejemplo, su sistema operativo o el tipo de procesador. Simplemente lo que se había que codificar era la máquina virtual de Java. Rust, bueno, que hay otros, pero pues Rust es tal vez el más conocido, que se supone que es la versión mucho más mejorada de C y C++, sin problemas de manejo de memoria ni nada de esas cosas. Y Python es el lenguaje más usado en la actualidad. Pienso que por dos razones. La primera, porque es extremadamente fácil, lo he estado estudiando y es muy fácil de aprender. Y segundo, porque este lenguaje es el que se está utilizando en este momento más en cuanto a la inteligencia artificial. Aclaro que también el Python, pues, el lenguaje Python también requiere, es ejecutado por un traductor, por llamarlo de alguna manera, un intérprete. Las aplicaciones son el mismo código de Python y simplemente tiene un intérprete de cierta forma similar a la máquina virtual de Java. Pero bueno, en este momento Python es el lenguaje más utilizado, a pesar de que C y C++ tienen más capacidades. Usualmente cuando uno va a crear algo que esté como tan en contacto con el hardware, uno va a tener que utilizar C, C++ o incluso algunas variaciones de estos dos. Por ejemplo, para hablar con la GPU se utiliza un lenguaje que se llama CUDA, que es una versión de C. O también, por ejemplo, para los relojes Garmin o pues los dispositivos Garmin utilizan una versión de C que se llama Monkey C. Entonces, con esto pues ya empezamos la parte de los software, del software como tal. Tal vez el primordial de todos es el sistema operativo. Porque el sistema operativo es el que básicamente controla, pues su nombre lo dice, es el que controla el computador, es el que interactúa con el hardware. Es por ejemplo el que hace el manejo del disco, de la memoria RAM o de nuevo hardware añadido, por ejemplo una tarjeta de procesamiento de gráficos bueno, no sé, tantas cosas que hay en este momento. Un modem, por ejemplo. Los primeros sistemas operativos eran de Command Line Interpreter. Yo soy desafortunadamente lo suficientemente viejo para recordar el DOS, sistema operativo de disco, y pues en este momento los que predominan son los que están hechos con GUI, Graphical User Interface, y pues como el que posiblemente todos están manejando, que es Windows, a pesar de que yo prefiero Ubuntu, pero bueno, eso es propaganda barata. Se crean también aplicaciones de usuario, que pueden ser, por ejemplo, de uso general, un editor de texto como el Notepad de Windows, que me puede editar cualquier texto sin importar, o ya pues mucho más específicas o con más fuerte en una aplicación específica, por ejemplo, como editor de texto, entonces Microsoft Word. Están también las aplicaciones como tal, las de programación, en los cuales pues pienso que los dos principales son los IDEs, o las interfaz de diseño de programas, y los compiladores, que son los que los convierten a código de máquina, exceptuando, por ejemplo, pues, como le decía, pues, por ejemplo, Java, que pues lo que hace es crear programas que son leídos, pero por la máquina virtual de Java. Están también las bases de datos. Aquí incluso me atrevo a incluir todas las redes sociales, porque a mí me parece que las redes sociales, Facebook, Instagram, todas esas cosas son simplemente bases de datos de usuarios. El listado de usuarios, lo que han publicado, la fecha en que lo han publicado, cosas así, pero pues bases de datos tienen muchas utilidades. Están también, bueno, me parece que también
son muy importantes las plataformas de streaming. Me parece que en la filosofía política, pues este es el circo como tal de la actualidad. Todas las personas tenemos básicamente servicios de streaming porque pues es como básicamente el entretenimiento básico y más barato que podemos tener. Netflix, HBO o música, se me olvida el nombre de la Spotify, creo que se llama, YouTube, cosas así. Y están también los juegos, aunque no hay mucho que decir de los juegos. Juegos, póngase a jugar, son también para entretenerse. Pero pues me parece importante mencionarlo porque es una industria aparte gigantesca. Las etapas de desarrollo de cualquiera de estos software empiezan con la planeación. La planeación me parece tal vez la etapa más importante porque es cuando uno intenta resolver un problema existente, así sea el problema sea tan capitalista como que se necesita dinero. Entonces necesito dinero, voy a programar un juego y lo pongo en la Play Store y cobro de a $1. Que 300 personas descarguen y paguen por el juego, pues ya son $300, una cosa así. Y eso de por sí me parece que es un problema pues que las personas van a querer resolver. Pero la planeación es eso, es definir un problema que se quiere resolver con software. Definir los requisitos que este software tiene para funcionar. Y pues estos requisitos también son muy importantes, sobre todo en este momento que básicamente la gran mayoría de aplicaciones desafortunadamente son web apps, por ejemplo Neki, David Plata, Netflix, YouTube, son simplemente clientes que están ejecutándose en un servidor, pues los servidores pues tienen limitaciones. Entonces los requisitos son muy importantes para definir qué tan probable es que podamos desarrollar un software con el hardware que disponemos. El diseño como tal, que es, el nombre es muy básico, es diseñarlo. Yo me imagino que podría tratarse simplemente de bloques de problemas de la planeación. Por ejemplo, si es un juego, entonces los niveles del juego. Si es Microsoft Office, entonces el editor de texto, la base de datos, el desarrollo de presentaciones, la hoja de cálculo, etc. Entonces va uno resolviendo bloque por bloque los problemas generados por el problema principal en la planeación. El desarrollo como tal ya es la programación de este software. Y estas tres me parece que ya están muy apegadas la una con la otra. Cuando uno está desarrollando un software, uno también tiene que crear estrategias de mantenimiento. Por ejemplo, permitir actualizaciones, permitir hacer debugging, permitir obtener información de los usuarios para determinar cómo está funcionando el software. Y asimismo, hacer pruebas en retrospectiva ya desarrollado el software para ver si se puede actualizar, mejorar, corregir y simplemente estar tranquilo de que el software, la solución que está dando es la que yo esperaba en la planeación. Entre más igual esté, las pruebas pues son más eficaces. Aclaro que para las pruebas no necesariamente uno tiene que ser ingeniero de software. Por ejemplo, volviendo al tema de los juegos, la mayoría de los game testers no son ingenieros de software, son simplemente nerds como yo que les gusta jugar. Entonces, hacen game testing y con eso encuentran errores o posibilidades de mejora en los juegos. O por ejemplo, también existen las recompensas por encontrar errores. Si un usuario
hace pruebas extensas de un software y encuentra un error que no ha sido detectado por los desarrolladores y les hace retroalimentación, entonces pueden recibir una recompensa a cambio. Bueno, esto era lo que tenía que mencionarles en cuanto a esta actividad. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía que utilicé, aunque pues es básica, es lo que sí leí para entender un poco si realmente estamos en este momento en la era de la silicona. Muchas gracias.